decir de grabar, qué bueno. Que yo me olvido, se me pasa a veces. Bueno, estamos justo en esto de decir, hacer una descodificación o una biodescodificación no suplanta, vamos a decir, la parte del tratamiento, ¿sí? Muchas veces si tenemos un síntoma quizá bloqueado o algo, como siempre, ¿no? Por ende una emoción bloqueada, esto va a abrir a que el tratamiento haga más efecto, a que la biología también vaya en sinergia con el medicamento, o que simplemente, viste, no suplante en nuestro caso el tratamiento odontológico, pero que tomar la oportunidad para sanar, ¿sí? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Nosotros conocemos bien esos casos en los que hay recidiva, recidiva y recidiva. Vos sabés que le pusiste el mejor adhesivo, el mejor composite, y demás, y decís, ¿y cómo puede ser? No sé, que siga saliendo, ¿no? Que siga saliendo esa restauración o que siga avanzando, sellé súper bien y abajo igual hay residuo de caries. Bueno, muchas veces es esto, no es que necesitamos biodecodificar, ¿sí? Y como todo síntoma, es la oportunidad para trabajar una emoción detrás. Entonces, de alguna manera, en la biodescodificación le enseñamos al paciente esto que decíamos, a ser asiente, justamente, ¿no? Lo acompañamos a trabajar esa emoción, esa emoción oculta o esa emoción bloqueada que tiene internamente y que le está generando, en este caso, un síntoma. Ya que en definitiva, como decimos, si detrás del síntoma hay una emoción, detrás de una emoción hay una forma de pensar en realidad que es equivocada, ¿sí? Es decir, si hay una emoción es porque mi percepción respecto a algo es, no sé si era errónea, pero tengo una forma de pensar negativa, como les decía un poco, no es lo mismo ver esto como una oportunidad que verlo como un conflicto. ¿Sí? Entonces, si nosotros le vamos enseñando o reeducando eso a la persona, esa reeducación que hacemos en definitiva es la mente, ¿no? Porque la mente, en definitiva, es, como decimos, la causa de los efectos que vemos. Es decir, toda esta realidad que vemos es porque la ve nuestra mente, ¿no? Más allá de nuestros ojos, la percibe nuestra mente. Siento yo puedo percibir que algo está mal desde mi mente y por ende mis ojos, y quizá otra persona no ve de la misma manera que yo. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener un conflicto, una emoción, un síntoma negativo ante una situación que la otra persona no. De hecho, por eso tenemos estas situaciones, ¿no? Con personas de relaciones, ¿sí? Porque tenemos diferentes formas de pensar, es decir, nacimos en diferentes grupos, ya sea familiar, ¿sí? O sea, donde, ¿no? País, mira, capaz con Michelle tenemos ahí una diferencia ya de comunidad, pero es decir, depende de dónde nazco, dónde se forma mi mapa mental, es de la forma de la que también incluso veo la vida. En definitiva, es nuestro mapa mental el que a veces nos ayuda o no para sanar o enfermar. Entonces, si lo entrenamos, por eso la biodescodificación va bien a entrenar todo el tiempo, ¿quién? La mente, porque en definitiva la mente es la primera, ¿no? Como decimos, la máquina que maneja el resto del cuerpo. Si todo el tiempo trabajamos la mente, mismo lo dice el yoga, no sé si practicaron o no yoga, a qué nivel o no en sus vidas, pero yo me gusta mucho el yoga y he estado muy metida también. Entonces, va lo mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir yoga? De hecho, la palabra yoga quiere decir unión, es decir, de alguna manera busca, en definitiva, como controlar la mente, ¿no? Todo el tiempo estar en ese samadhi, ese equilibrio, ¿no? Mente, cuerpo, ¿sí? Y alma. Entonces, en esa unión, en ese equilibrio, es que está la salud de alguna manera. Y siempre va la tranquilidad mental, ¿no? Eh, a ver, ahí. Bueno, ¿qué es biodescodificación a nivel etimológico? Ya hemos visto en la Facu todas que bio quiere decir vida, ¿sí? ¿No? Como decimos, bio se refiere a la célula y es que es esa unidad, esa pequeña unidad mínima, ¿sí? Que tiene vida, ¿sí? Entonces,
si hablamos de biodescodificación, vamos a estar hablando como que hay que descodificar o conocer el código o el mensaje oculto que hay detrás de la célula. Y de alguna manera la célula se está expresando tanto en la salud como, ¿no?, en la enfermedad o a través de un síntoma. Es decir, que un síntoma va a ser también como la célula se esté manifestando. No es lo mismo, ¿no? Una úlcera en la que las células se están como necrosando ¿no?, generando esa úlcera, que un cáncer que hay multiplicación celular, por eso hay más tejido, hay un tumor, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo funcione la célula que está manifestando, es de acuerdo al mensaje que nos está pasando, ¿sí? El mensaje oculto, lo que nosotros tenemos que leer del síntoma. De hecho, ya lo vamos a ver más adelante, que es en medicina aplicada a bio, de acuerdo a cómo funcione la célula, vamos a decir, si se está multiplicando, si se está atrofiando o cómo está actuando, es el mensaje que tiene para decir. Por ejemplo, no, un pulmón, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un carcinoma de pulmón, obviamente hay multiplicación de las células, en realidad uno lo llama carcinoma de pulmón, pero es multiplicación de las células del pulmón, de los alvéolos, de donde sea, ¿no? Alvéolos pulmonares. Y si uno ve la lectura que decís, si hay más células en un órgano, ¿para qué es? ¿No? Siempre para qué, y para que funcione más. Pero si es el pulmón, ¿qué busca? Y un pulmón que multiplica células busca captar más aire, más oxígeno. Entonces, ¿qué está sintiendo esa persona? Y esa persona va a estar sintiendo que le falta, ¿no?, como aire de vida, le falta oxígeno, ¿sí? Es decir, ¿en qué ámbito le está pasando? Entonces, cuando tenemos a la persona delante, le decimos, bueno, ¿en qué ámbito está sintiendo esa falta de aire, espacio, ¿sí? Oxígeno? Uno lo puede llamar de alguna manera. Y la persona que recibe ese mensaje va a entender de lo que le estás hablando, porque está en el conflicto. Entonces, ¿cómo sabes quizá que me está pasando esto? Y porque tus células, sí, están pasando ese mensaje. Están tratando de, en definitiva, resolver el conflicto que tiene la persona. Por eso vamos a ver más adelante que un síntoma, en definitiva, es una solución transitoria a el conflicto que está viviendo la persona. Como siempre, el cuerpo, viste, cuando decimos la forma sigue la función, es algo parecido. Que Ujú. la forma hace la función, algo así es, o la función hace la forma. Es decir, Es un ¿eh? poco uno de es un poco uno de los fundamentos de la terapia neural. Ah, La terapia neural te también dice que trata a la persona, no al síntoma. es exacto, exacto. En ese sentido es lo mismo, ¿no? Como que es bien individual. Es decir, a esta persona no está respondiendo de esta manera. Entonces, Ujú. si un órgano que todos los órganos, no, no sé, todos los pulmones funcionan bien, bien, ¿no? De determinada manera. ¿Por qué esta persona, no? ¿A qué se está adaptando de su vida para que este pulmón no haga más células? ¿Sí? Entonces ahí uno aborda el síntoma desde este mensaje oculto de alguna manera, pero por eso es biodescodificación, es decir, lo que leemos en definitiva es el comportamiento de las células, ¿sí? Porque esas células se está adaptando al medio en el que vive la persona, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser para nosotros de alguna manera la biodescodificación? No solo esta filosofía que hablamos, esta nueva, ¿no? Esto de hablar de emociones, sumarle emociones al síntoma, sino que va a ser una nueva mirada de ver el síntoma, ¿no? Es decir, es una nueva mirada totalmente diferente de lo que es el síntoma, ¿sí? Que va a permitir darnos cuenta de este mensaje que está detrás, nos va a permitir transitar la emoción o acompañar a la persona a transitar la emoción y por ende va a dar la oportunidad a la persona de transmutar el síntoma, ¿sí? Simplemente leyendo su Ujú. síntoma. ¿Se comprende eso? ¿Cómo actúa? Lo estoy haciendo un poco más biológico para ustedes, así lo van como enlazando, pero en definitiva, ¿cómo actúa esa célula que se multiplica?
Dices, bueno, por ejemplo, un caso real que les decía de este carcinoma de cáncer es una persona que tenía una esposa que, vamos a decir, lo perseguía mucho, ¿no? Por ejemplo, ya te duchaste, ahí te llevo la ropa al baño, te cierro, ya estás, ¿sí? Como muy, sí, sigo persiguiéndolo, pero bueno, ¿no? Es decir, que la persona, el marido, tenía carcinoma de pulmón y cuando se le preguntó, ¿dónde, en qué aspecto de tu vida sentís que te falta aire? Y en mi casa, porque mi esposa está todo el día como atrás Mm, mío, ¿no? ¿Te falta algo? Te no sé, sí, como, entonces, esto es un caso de real encima de un profesor que yo tuve. Eh, Cuando la persona se dio cuenta, por eso decimos permite darse cuenta de dónde viene, también te da la oportunidad detrás, ahí está la oportunidad de cambiar eso, decir, pará, yo no quiero esto, ¿no? Esta persona se separó, ¿sí? Y obviamente no lo hacía, ¿por qué no se separa ahí? Como decimos todo, por miedo, ¿no? Por todo lo que es que uno le va a generar también algo a la otra persona, bueno, todos esos miedos que tenemos naturales, esta persona se separa, se va a vivir a otra casa y al encontrar el oxígeno, el aire, su lugar, ¿qué pasa? Se le revirtió el carcinoma. Pero luego de un tiempo de vida saludable para este señor, en el tiempo se vuelve a encontrar con su mujer y volvió. Y al volver, el carcinoma hizo metástasis, obviamente, y esta persona falleció, ¿sí? Es decir, es un caso real esto. Y lo explico para que uno lo vea más gráficamente, ¿viste? Es como que sirve ver la gráfica del síntoma que uno la conoce con relacionado a este tema emocional. Es decir, obviamente, al volver, el conflicto se agrava más, porque ya te di una señal, te revertiste al no estar y volvés a la situación del conflicto, entonces cada vez la factura, vamos a decir, que se pasa es más grande. ¿Mm? Entonces, este caso real de alguna manera nos muestra que para sanar vamos a ir, por lo menos desde, ¿no?, la biodescodificación, vamos a ir al por qué, es decir, necesitamos saber el por qué me pasa esto y por qué me siento encerrado en mi casa, porque mi mujer me agota, me agobia, no tengo aire, pi, 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 pi. Pero me quedo en el por qué, no, como decimos, busco la oportunidad, busco el para qué. Buscar el para qué nos sitúa en decir, bueno, dejo de pensar en mi pasado y empiezo a buscar la oportunidad mirando hacia el futuro. Es decir, esta oportunidad es para qué y para encontrar por fin mi espacio, no sé, para sanar este miedo y en esa sanación del miedo obviamente encuentro la oportunidad de cosas nuevas, diferentes, ¿sí? Bueno, esta persona se ve que se le vencería el contrato de alquiler, volvió a la casa y chao, ¿sí? Eh, Falleció literal. Eh, ¿Se entiende ahí cómo funciona el síntoma comparándolo con emoción, biología? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, la biodescodificación, por eso digo que también es una filosofía de vida, porque si en cada cosa empezamos a encontrar la oportunidad y empezar a hacer estos caminos naturalmente, nos empieza a abrir puertas diferentes. Y de alguna manera esto va a permitirnos reescribir nuestra propia historia, ¿no? Decir, bueno, vengo de esto, pero esto, todo esto me dio la oportunidad de esto, ¿sí? Es decir, de alguna manera después va a ser un camino un poco automático, porque la realidad es que todos tenemos conflictos y síntomas naturales en nuestra vida. La oportunidad entonces, bueno, pero ¿cómo lo miro a ese conflicto, no? ¿Lo miro como conflicto, lo miro como oportunidad? Y todo eso nos lleva obviamente a sanar lo que hay detrás, que es la emoción, ¿sí? Porque cualquier cosa que vimos en el pasado, hoy la podemos sanar. Siempre pongo frases que me gustan y ahí van a ver esa que es una enfermedad nunca aparece por azar, ¿sí? Nunca, ¿no? Si hablamos de los síntomas, nunca es por azar. Es decir, siempre detrás tiene, nosotros decimos una lógica biológica, se dice, ¿no? Es decir, siempre esta célula actúa de determinada manera por algo.
¿sí? Entonces, encontrándole esa lógica de por qué actúa diferente esta célula, ¿sí? De manera, como decimos, individualmente, porque obviamente actúa esta célula en esta persona, no va a ser lo mismo en Raúl que en María, como actúa, que en tal otra persona, ¿sí? Porque cada uno tiene situaciones de vida diferentes. Entonces, una enfermedad nunca aparece por azar, ¿sí? Es decir, si hay síntoma, hay conflicto, ¿sí? O hay emoción, ¿no? Depende de cómo lo querramos vivir, desde el lado emocional, desde el lado biológico. Entonces, si uno no cambia nunca esa forma de pensar o no encuentra esa oportunidad ¿no? de los conflictos, obviamente nunca va a haber oportunidad de cambio. Es decir, si sigo siempre desde mi pasado a mi presente, viendo todo de la misma manera, como conflicto, ¿no? Es como decimos, soy víctima, nunca soy responsable. El hecho es salir de esa situación, esa posición de víctima, de alguna manera, para situarme en responsable y decir, bueno, entonces, si soy responsable, puedo cambiarlo, ¿no? El próximo paso, ser responsable, es decir, lo puedo cambiar. Entonces, recién ahí me predispongo a cambiar mi futuro. Sea síntoma biológico o, como decimos, sea síntoma emocional en cualquier ámbito de la vida, ¿sí? Por eso esta parte parece un poco o filosófica, porque habla también de conflictos de la vida, ¿sí? Pero bueno, es verdad, cuando vemos al individuo también desde la terapia neural y todo, no vemos solo su historia clínica y nada más, ¿no? Siempre hay que ver su historia de vida, se dice, ¿no? Como cómo nació y quién es la persona y dónde vive, con quién trabaja. A veces todo esto se indaga en la biodescodificación, muchas veces también, ¿sí? Para encontrar el por qué, ¿sí? Es mirar al pasado y decir, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Sí? Y como decimos, lo sano encontrando mi para qué, mi oportunidad, ¿sí? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿No? ¿Para qué tengo esta situación? Una vez que la encuentro, yo repito mucho como la metodología, pero para que más que nada lo entiendan, una vez que encuentro qué tengo que aprender, mi oportunidad, recién ahí miro a futuro y digo, bueno, tomo mi responsabilidad, ¿sí? Recién ahí estamos aptos a sanar verdaderamente. Y es lo que nosotros buscamos, obviamente, en quien nos consulta, ¿no? Si aparece alguien con un síntoma, sí o sí tengo que ir a preguntar su por qué y ayudarlo a ver su para qué, para cambiar, ¿sí? Para que no sea un conflicto que crece constantemente o que es como recidivante. Como dice, si sigo víctima del pasado hoy, ¿no? Con la edad que cada uno tiene, se dice estamos dormidos, ¿no? Como que la idea es despertar, es decir, darnos cuenta que hay algo más detrás del síntoma. Bueno, acá vamos a ver, ¿no? Las diferentes, podríamos decir, campos, ¿no? O planos también que tenemos nosotros, es decir, que no somos mente, cuerpo, obviamente, experimentando en este plano, pero después tenemos obviamente un alma, ¿sí? Que se llama generalmente Espíritu Santo de modo religioso, pero vamos a llamarlo, es un alma, ¿sí? Un intermediario, que nos une a esta energía, a este campo cuántico, este Dios, este universo, depende de cómo lo llame cada uno, ¿sí? Y en definitiva lo que nos une, las diferencias, lo único de las diferencias es la vibración. Si una es más sutil, vamos a decir, y nosotros como parte física somos lo más denso. Entonces, incluso desde ese lugar, modificando hasta nuestra vibración, también tenemos, ¿no?, las posibilidades de ir sanando, ¿sí? No tenemos división real con todo esto, solo la que nos modifica es la vibración. Eh, de esta misma manera que no hay división, vamos a decir, ¿no?, que es solo la vibración. Para la mente tampoco hay división de lo que es pasado, presente y futuro, ¿sí? Siempre soy yo experimentando. Esa división que nosotros, ¿no?, conocemos como pasado, presente y futuro, vamos a decir que se ha creado de alguna manera, el hombre la creó para entender que si yo te digo pasado,
de lo que estoy hablando. Si llegó futuro, de lo que estoy hablando. Pero para la mente, siempre son presentes. Por eso es que se llama presente, ¿no? Es decir, un regalo que tengo hoy que es para modificar o para actuar de modo diferente, ¿sí? Siempre hay presente. Es decir, el inconsciente mismo no entiende, por ejemplo, lo que es virtual de lo real, ¿no? Para mi inconsciente, así yo estoy hablando con ustedes a través de una pantalla, para mi inconsciente estoy hablando igual con ustedes. Si no es, no, pero es virtual, no es presencial. Es lo mismo, ¿sí? Para la biología, que encima la biología tiene como un modo de actuar, ¿no? Las células, de modo arcaico, no diferencia, ¿sí? Ni lo virtual ni lo real. De hecho, por eso hasta podemos llorar, visto, vemos las películas y vemos algo ficticio, teóricamente, para nosotros. Podemos llorar y hasta a veces lo sentimos como, mirá lo que le está diciendo, ¿no? Y uno llora. Es como que no existe ese virtual y real. Si no, no lloraría. Si yo sé que eso es mentira, no lloro, ¿no? Uno diría eso. Pero para el inconsciente, que toma todo como real, así vea un accidente en moto en las noticias, vea la película o lo vea real, ¿sí? Es todo real. No existe esta ni división de tiempos, ni lo que es virtual, ni real, ¿sí? De hecho, por eso también muchas veces funciona esto de la biodescodificación o cuando hacemos sanaciones que, por ejemplo, uno visualiza, ¿no? Por ejemplo, no sé, no está más papá en este plano. Y uno dice, bueno, cerrar los ojos, visualiza papá, por ejemplo, ¿no? Y decirle lo que le dirías. Y como sanación, como método de sanación, nos sirve. Es decir, vos decís, ¿por qué? Si ni está el papá ahí. Bueno, mi inconsciente no detecta que en realidad no está, ¿sí? Si mi mente lo ve, así sea una visualización, para mi mente está, ¿sí? ¿Se comprende esa parte también? Por eso, a veces en biodescodificación o en transgeneracional y demás se trabaja, vamos a decir, con ancestros, estén o no estén ya en este plano. ¿Sí? Porque como decíamos, lo que nos diferencia ahí es la vibración, no hay como diferencias ni separaciones con todo lo que es el campo, el campo. No sé si alguna vez han escuchado o no de todo esto que les digo, pero eh, digo, hay cosas que van a ser muy nuevas, otras no tanto, eh, pero bueno, todo va un poco a lo mismo, ¿no? Porque lo que sana, en definitiva, todos estos síntomas y todo, siempre apuntamos a esa emoción que está oculta y esa emoción es inconsciente, ¿no? Es decir, si ese hombre, ¿no? Que vivía en la casa con la mujer, se daba cuenta, era tan consciente, si hubiera dado cuenta que era la mujer la que lo enfermaba, o era él mismo a través de no sentir el oxígeno. Pero como ese conflicto en realidad era inconsciente, la persona sigue viviendo ahí. Ahora, nosotros lo llevamos a tomar conciencia y una vez que la persona toma conciencia puede cambiarlo, ¿sí? Entonces siempre estas herramientas apuntan al inconsciente, ¿sí? Porque muchas veces es esto, no nos damos cuenta de eso virtual, de eso real, de esto que no hay tiempo, y necesitamos a alguien que nos guíe y que nos lleve a sentir esa emoción que la estamos sintiendo inconscientemente. ¿Se entiende? Es como más complejo, nos metemos en el mundo del inconsciente, pero también lo hemos visto que somos 90% inconsciente, ¿no? 10% consciente. Entonces, mucho el lenguaje de nuestras células y nuestra biología va a estar en ese 90%. Y la idea es que a través de esta biodescodificación, como dice, leer ese mensaje de las células, nos tenemos que meter en ese inconsciente que parece fácil leerlo cuando les cuento el caso de este señor, ¿no? Decís, bueno, era obvio, parece uno, ¿viste? Cuando lo ves desde afuera. Pero cuando viene un paciente diciéndote, tengo tal síntoma, vos te quedás, ¿viste? Bueno, ¿qué hago, no? Y es ayudar a la persona a que encuentre ese pedacito de inconsciente que lo está dañando. Por ende, si siempre me sigo quejando del pasado, de los conflictos y demás, nunca damos esta oportunidad de cambio, ¿no? De crear algo nuevo. Por eso es que decimos
que siempre todo es nuestra responsabilidad. Para llegar a esto de la responsabilidad es necesario, como decimos, ser humilde, vamos a decirlo, para ser, ¿no? Tener esta humildad de tomar esa responsabilidad, de mirar ya desde el amor, y decir, bueno, es verdad, sí, yo me puse en este lugar, ¿no? Y si yo reconozco me puse en este lugar, también puedo salir. Por eso siempre tenemos que, de alguna manera, ir buscando nuestra propia coherencia. Justo ahora venía, ¿no? Esta coherencia en el pensar, como decía también Evelyn, que yo le conté un poco mi historia y también me pasaba, ¿no? La búsqueda constante de esta coherencia, ¿no? Decir, bueno, pienso de esta manera, siento de esta manera y hago de esta manera, ¿no? Esa coherencia nos pone de alguna manera en este ser holístico, ¿sí? Creando mi realidad personal de acuerdo a estos tres sentimientos. Porque donde uno, vamos a decir, se nos va un poquito, uno siempre busca este equilibrio, esta homeostasis. Porque si uno se nos va, de alguna manera comenzamos a ser un poco incoherentes y a medida que más incoherencias somos, más estrés y cuanto más estrés, ¿no? Estamos en lo que se llama supervivencia, ya tenemos emociones negativas para nosotros mismos. Y como siempre, si hay emociones negativas y hay estrés, ¿qué necesita el ser? Como siempre, ¿cómo actúa un cerebro incoherente? Actúa defendiéndose porque está en supervivencia y actúa con lucha, ¿sí? Con bronca, diría, ¿no? Como decía un poco Evelyn, con bronca, ¿no? Actúa de modo de huida, necesita controlar o necesita esconderse, ¿sí? Cuando una persona hace eso, es que generalmente, por un lado, está siendo incoherente, por otro lado está actuando por supervivencia, pero está actuando desde lo que se llama la emoción que enferma, como siempre, que es miedo, ¿sí? Y la emoción sana o que da paz, cuando la nombramos como amor, ¿sí? Es decir, que entre todas las emociones que conocemos, que sabemos que hay tristeza, hay bronca, ¿no? Hay ira, ¿no? Hay muchas emociones que ya las vamos a ver. Los dos grandes grupos son miedo y amor, ¿sí? Es decir, si hay miedo, hay enfermedad o hay incoherencia. Si hay amor, obviamente hay paz. Donde hay paz, no hay lugar a la enfermedad. Y estamos en cierta coherencia, ¿sí? Más allá que todos tenemos un grado de adaptación y de tolerancia a ciertas cosas, llega un momento que cuando se supera ese límite de tolerancia, es como que el síntoma empieza más fuerte. De hecho, más adelante lo vemos. Vieron que hay hasta síntomas que a veces algo ya nos está doliendo, por ejemplo, no sé, siento acidez en el estómago a veces y quizá me hago una ecografía, no, pero está todo bien. No, pero yo lo siento, te dicen, ¿viste? Y, no, no, pero vas al médico, está todo bien, vamos a decir, es como una etapa, ahí está para la terapia neural, esa etapa ideal, ¿no? Como subclínica, vamos a decir. Todavía no se ve en el método de diagnóstico, pero ya la persona se está dando cuenta, acá tengo algo, ¿sí? Esas son las mejores formas, ¿no? de atender para que se revierta sin daño biológico, ¿sí? Pero ya está sucediendo. Y si uno es incoherente, obviamente deja de confiar también en uno mismo, ¿sí? Entonces, siempre buscar esa coherencia, ¿no? Vamos a ver. Como dice, y siempre las emociones son el registro del pasado, ¿no? Obviamente que si yo tengo una experiencia en el pasado, el registro que me queda, vamos a decir, es si esto fue bueno o esto fue malo, por decirlo de alguna manera convencional así. Pero para registrarse requiere de esta emoción. Y esa emoción queda guardada en el inconsciente para que cuando vuelvo a vivir una experiencia similar, ¿no? El inconsciente ya te manda esa bioquímica que dice, esto es malo, esto es bueno, ¿no? Entonces, de alguna manera vamos por la vida siempre buscando esto, bueno, malo, ¿no? O alegría y tristeza, ¿sí? Vamos eligiendo de acuerdo a esas experiencias. Y muchas veces esas experiencias por las cuales vamos eligiendo cosas en la vida no son nuestras, es decir, que son de papá y mamá, son vivencias de ellos, pero que ellos nos transmiten
también su catálogo de experiencias. Esto ya lo vamos a ir viendo. Entonces, siempre digo que uno nace y de alguna manera los anteojos que le ponen son, o el catálogo de experiencias de la vida que le ponen, es el de papá y mamá, ¿no? O el de ancestros. Entonces yo voy por la vida con mi conciencia, ¿no? Como viendo por estos anteojos y creyendo como que voy eligiendo, pero siempre vamos eligiendo a través de esos anteojos. Muchas veces no es Romina eligiendo verdaderamente, sino que es Romina eligiendo a través de las experiencias de papá y mamá, abuelos. Recién cuando me pregunto el por qué, ¿por qué era la forma de ver de papá y mamá? Bueno, ¿y para qué? ¿Qué oportunidad me da esto? Y la de esta vez elegir por verdaderamente Romina y sus principios, ¿no? Ser coherente con mi forma de hacer las cosas. Recién cuando me empiezo a repreguntar todo eso, empiezo a encontrar ese para qué, ¿no? Esa nueva forma de ver la vida. Entonces, en definitiva, la biodescodificación nos va a enseñar dos grandes cosas. Es decir, por un lado, a través de esa indagación, desprogramar lo aprendido, ¿no? Esto que decíamos, papá y mamá nos ponen de alguna manera, uno sigue haciendo todo automatizado de cierta manera, y de alguna manera esto va a enseñarnos a desprogramar lo que quizá no queremos hacer, o no nos gusta, o hay que dejar de ser, desprogramar el conflicto, reprogramarlo, ¿no? De modo de la oportunidad, ¿sí? Es decir, que la biodescodificación tiene dos grandes cosas que ahora vamos a ver. La desprogramación, vamos a aprender a hacer eso en las personas, desprogramar y reprogramar luego, ¿sí? O desaprender, ¿sí? Y reeducar, ¿sí? ¿Se entiende cómo funciona la bio? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Sí. Están de silencio, ¿viste? Como están las dos ahí. Sí, Estaba en pero... silencio, yo estaba hablando y estaba en silencio. Bien, bueno. No, lo importante es que se entiendan esos dos grandes pasos que vamos a hacer en las personas, ¿no? Es decir, para ver el por qué y para qué de un síntoma, le vamos a enseñar a desprogramar, ¿sí? Es decir, para sanarlos, desprogramar y luego reprogramar, ¿sí? O desaprender, como dice ahí, y reeducar o entrenar la mente de nuevo. Ujú. Porque incluso eso que desaprendemos, muchas veces cosas, como les decía, son cosas que nos enseñaron personas, ¿sí? Que nos aman o que creemos que nos aman, ¿no? Depende de quién sea, y están impresas en nuestro inconsciente y nosotros reproducimos. Entonces, vamos a dar como un nuevo conocimiento a la persona que elija esa nueva forma de actuar, encuentre ese aprendizaje, ¿sí? Y en definitiva, luego, ejecutando ese aprendizaje es que sucede, vamos a decir, la biodescodificación, es decir, cuando la persona se da cuenta y elige y después lleva la acción. Cuando lleva la acción es como la verdadera sanación, ¿sí? Es decir, que no solo me di cuenta y tomé conciencia, sino que encima lo empiezo a llevar a la práctica. Por eso lo que le dije a Evelyn al principio, ¿no? Que no era de retar, sino como decir, bueno, esta oportunidad ya la estás ejecutando diferente, porque si no, disfruta ahora el camino porque es lo lindo de que empieza a suceder como la biodescodificación que habrá hecho ella, ¿no? Entonces, naturalmente, como decía, hay dos grandes grupos de emociones, el amor, que es el que expande naturalmente, sana, naturalmente da paz, naturalmente da abundancia, ¿sí? Cuando uno se siente en ese equilibrio, esa coherencia, ya sea por instantes, ojalá sea toda la vida, ¿no? Está como fluyendo todo el tiempo. Si soy coherente, estoy en amor, en paz, en armonía conmigo mismo, generalmente no hay síntoma. Y el miedo hace todo lo contrario, ¿no? Si estoy en conflicto, contraigo, o sea, estoy como en todo lo contrario, estoy con emociones como ira, tristeza, ¿no? Constantemente, estrés, por ende, se genera el síntoma. Aunque el miedo, en definitiva, no deja de ser un pedido de amor. Ujú, ujú. Cuando el paciente llega con ese miedo, con ese síntoma,
en definitiva, también nos está pidiendo ese cambio, nos está pidiendo ese amor, ¿sí? Entonces nosotros Ujú. le enseñamos a eso, lo reeducamos a través de su mente con este cambio de emoción, ¿sí? Lo sacamos del conflicto y lo llevamos a la oportunidad. Entonces, bueno, somos energías, somos información, por lo tanto resonamos. Como le decíamos, atraemos también lo que somos. Todos podemos, por ende, todos podemos hacer cambios en nuestra vida, ¿sí? Es decir, todos podemos perdonar, ¿no? Y hasta incluso cuando vemos ese por qué y ese para qué, tenemos la oportunidad de elegir conscientemente el decir, bueno, a ver, ahora que vi esto, ¿quiero seguir siendo el que era, el que veía como víctima, o ya quiero ser el responsable, el que actúa diferente? Mismo con esto de la Ujú. ontología nos pasó a todas, ¿no? Vos, bueno, Michelle tuvo la suerte de ya tomar esta ontología neurofocal y quizá no tener que elegir tanto, pero a mí por lo menos me ha pasado de, en un momento, cuando hice el curso de terapia neural, se me presenta adelante y decir, che, bueno, ¿qué hago ahora? A ver, ahora ya entendí, no soy más víctima, quiero ser responsable. ¿Qué hago? ¿Sí? Esa es la oportunidad, ¿sí? Y uno elige su propio camino. Por ende, sí es responsable y todo se puede cambiar. Por las dudas digo, porque queda poquito. Las diapositivas que quedan, yo las voy a grabar y se las voy a mandar que formato video, ¿sí? Así como también les voy a mandar otras clases e información en forma de PDF para que lean y demás, ¿sí? Digo, por las dudas porque el tiempo pasa rapidísimo. Hoy con la presentación encima es como que se pasa más. ¿Van comprendiendo igual todo? Ujú. Sí. ¿Sí? ¿Les va gustando la bio? Muy interesante. ¿Viste? Ya ahora después grabo todo lo otro que queda y se los mando para no seguir avanzando a pesar del tiempo que pues el tiempo vuela. ¿Vieron cómo es esto? Bueno, y dice, nunca perdonamos a otros, sino nuestras propias percepciones perdonamos, ¿no? Que a veces hemos sostenido todo el tiempo. Por eso es que siempre hablamos de la oportunidad de cambio.